La Clase Radio. Bien, estamos en el Centro Cultural El Nido, en una transmisión especial de La Clase Radio. Podemos decir que hoy damos comienzo a lo que va a ser todo nuestro proyecto audiovisual, tanto para nuestras redes como para nuestro canal de YouTube. Es un momento muy especial que como sindicato y como radio vamos a empezar a avanzar en todo lo que tiene que ver con la comunicación y bueno, ya sabemos que la comunicación ha ido mutando, ha ido haciendo su transición, ha pasado de lo radial y también ha pasado de lo que era la forma de comunicarse y las formas de transmisión a también a lo audiovisual, y no podemos estar por fuera nosotros como radio y como sindicato. Debemos decir que es sindicato también, Luis del Puerto, Adeón Maldonado, y para nosotros también es muy importante estar donde tenemos que estar, y por eso queremos decir que el tener la posibilidad de empezar acá desde la Capuera con nuestra primera transmisión y estar con ustedes que ya han tenido la posibilidad de conversar con nosotros y también con algún otro compañero de ADEOM y de la Clase Radio, pero agradecerles que nos hayan dado la posibilidad de estar acá en su centro cultural, en El Nido, y bueno, y darles la presentación, que se rime el que sea menos tímido y que se presente, y bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, y bueno, agradecidos nosotros de que inicien ese proyecto acá. También como trabajadores organizados, nada más que en un rol más comunitario, que son hermanos, digamos, de la organización sindical. Mi nombre es Donovan, y bueno, integro el Nido desde el inicio. Compañero. Buen día. Buen día. Bueno, agradecerles también la visita acá al barrio, a este lugar que para nosotros es sagrado. Bueno, lo consideramos como el Nido, es nuestra casa de todos y es nuestro lugar donde expresamos la cultura y bueno, y se manifiesta eso, la amistad. Y bueno, también estamos acá también desde que se inició el Nido, lo fuimos conformando entre todos, como sin quererlo, porque fue como un juego. Ahí empezamos a juntarnos y empezó a surgir esto de los tambores, y como Donovan tiene una carpintería o tuvo su carpintería, ahí se empezó a armar unos proyectos de tambores al principio, y bueno, y entre algunos amigos de acá del barrio que ya conocíamos lo que era el candombe básicamente, nos juntamos a hacer un poco de música, y ahí fue saliendo y ahí se fue contagiando la gente, y bueno, y se fue formando todo esto que es una gran familia. Y bueno, que Donovan y Lucía, que son los anfitriones del lugar, siempre tuvieron las puertas abiertas para recibirnos a todos, que eso es algo muy hermoso que no todas las personas lo hacen, y bueno, y se generó esto tan lindo que sigue creciendo, no ha parado de crecer, y realmente estamos todos contentos de que esté pasando esto. Sentimos que es un ejemplo para nosotros y para todos los demás, el poder conservar este granito de cultura acá en este lugar, que bueno, cuando llegamos no existía y ahora está, y con fuerza, tiene raíz. Y hablar del barrio de acá de la Capuera, que sin duda que ha crecido también de forma bastante, ya a través del tiempo, cada vez más gente vive por acá. Sí. ¿Ustedes desde qué año están viviendo acá en la Capuera? Yo en el 2002 más o menos vine acá a conocer el barrio, y en aquel entonces se podía agarrar un terreno, más allá de que estaban ya limitados, todo fraccionado, pero uno podía agarrarse un terreno, y me agarré un terreno. Y bueno, y ahí empecé a armar un rancho de barro, todo típico, con lo que había en la vuelta, y ahí fue creciendo eso. Y en el 2004 me instalé acá, ya me vine a vivir, y tuve mis 2 hijos, los tuve acá en la Capuera. Y bueno, y ahí, sintiendo eso de que uno tiene que retribuir cuando se te da, yo sentí que me dieron la posibilidad de construirme mi casa en un lugar sin pagar al principio. Yo traje un conocimiento en Montevideo, que estudié escultura, cerámica y otras cosas también de la rama del arte, y bueno, y dije, bueno, acá yo tengo que retribuir con esto. Entonces empecé a armar un taller para los gurises, y ahí se empezó a juntar bastantes gurises de la vuelta.
Empecé a dar clases en la escuela también, entonces ahí conocía muchos niños y de la escuela venían a casa y ahí, bueno, se empezó a hacer algo también lindo, culturalmente, con la pintura y cerámica. Y desde esa época que viniste en el 2002, ¿qué tanto ha cambiado y ha crecido el barrio? 100%. En aquel entonces no habían calles, no había luz, no había agua. Nosotros trajimos las primeras columnas de luz para nuestra casa y el agua también. Y bueno, y las calles se abrían a machete acá entre los vecinos. Antes de este centro cultural existió otro que se llamaba Raíces de la Capuera, que también fue en el 2008 por ahí. Y bueno, y ahí empezó también un poco lo que era eso del candombe. Después, más adelante, fue que cuando llegaron ustedes, yo los conocía a Doña y Lucía, que con sus niñas vinieron al taller de arte, y ahí fue que empezamos a tener ese vínculo lindo. Y ahí empezó, como quien dice, todo esto de juntarnos y cada vez más, y bueno. ¿Y por qué vieron la necesidad de ustedes, por ejemplo, de tener un lugar como el Nido? Bueno, creo que desde su inicio la capoeira tuvo una organización comunitaria fuerte. Lo que contaba Leo, siempre se organizó. De repente, por las situaciones complejas que se vive cuando estás construyendo tu casa y un montón de historias más, es que los proyectos a veces no se pueden sostener. Entonces siempre se corta uno, pero emprenden otro. Quiere decir que el Nido es parte de esos proyectos. Las personas que se llevaron adelante anteriormente, las personas que llevaron eso adelante hoy están también en esta movida, dándole fuerza histórica, digamos, a esta movida de la actualidad, digamos. Y el candombe como forma de unir, porque ustedes decían que fue como el puntapié del candombe, ¿no? Y bueno, a nosotros nos arrimamos un tambor, Sí. sin saber a dónde nos arrimamos. Y en realidad nos arrimamos a otra forma de pensar. Es la cultura afro-uruguaya, digamos. Es otra forma de interpretar, de relacionarse, que trae el tambor. Y el barrio incluso tiene como mucha identidad afro, digamos, muchos habitantes también de identidad afro. Y el candombe nosotros entendemos que unió históricamente al trabajador, digamos, al pobre. Hay una relación directa de pobre, afro y candombe. Así bien hoy se ha masificado, también ha llegado a otros sectores, pero el candombe hoy, incluso desde la cuna, el fin de semana pasado estuvimos ahí en la calle Cuarén, hasta el día de hoy es pobre y afro, digamos. Si bien nos ponemos muy orgullosos, pero los derechos para esa población hoy no llegan tampoco. Sí, siguen rezagados, ¿no? Siguen rezagados, siguen y bueno, los niños, sí, ya la pobreza infantil y todo eso son más afro, las mujeres también, sin acceso a educación, a trabajo. Quiere decir que fue una hermosa herramienta porque tenía una historicidad también de lucha y de una metodología de resistir, que nos vino bárbaro porque no éramos ajenos a toda esta movida. Yo les quería consultar sobre las otras actividades que hacen aquí también, porque ustedes tienen más proyectos, además del tema del candombe, y qué importante que haya un lugar en el barrio donde, como decía el compañero, donde la gente pueda venir también a aportar lo suyo, lo que sepa hacer, lo que quiera contribuir a la comunidad. Y sí, bueno, en realidad como se junta tanta gente y la metodología, digamos, nuestra forma de siempre estar participando y resolviendo en colectivo, es que también empiezan a surgir necesidades que desde la juventud, desde el adulto mayor de otros lugares, se ven. Por eso uno de los primeros proyectos que salió fue de la gurizada, de generar un espacio de rap. Entonces ahí la comparsa, digamos, se volcó a apoyar la movida de rap, que se generaron varias canciones, varios audiovisuales, incluso para el INAU, el INJU, puso una canción de una campaña, Noviazgo Libre de Violencia. Son los gurises de acá del barrio que la compusieron, que está muy buena. Eso fue hace 2 años. Y después surgió una murga que se llama Apariencia Delictiva, que funcionó 3 años, que acompañó Felipe Castro, esa movida, estuvo muy buena.
también se compuso porque ahí se pensó también el barrio y nuestro relacionamiento. En la pandemia se generó la olla comunitaria. Con la olla comunitaria nosotros nos dimos cuenta de que había que fortalecer la red de huertas. Entonces se creó en ese momento como algo político, digamos, que fue que de repente el estigma que tiene el barrio se generó. Bueno, si hay pandemia, esta zona se va a poner picante, y hubo otros vecinos, digamos, de otros lugares contrataban empresas de seguridad. Vecinos en alerta se multiplicaron. Entonces nosotros dijimos, nosotros también tenemos que elaborar por la seguridad, pero la que necesitamos nosotros, que es la del alimento, y decidimos hacer carteles que decía vecinos en la huerta, y fortaleciendo esa red, y también intercambiando conocimientos, semillas, jornada de trabajo, todas esas cosas. También se dio un pasito más y tomamos un espacio para hacer una huerta comunitaria, que también lo llevamos adelante como 4 años. El proyecto no lo pudimos seguir también por un montón de situaciones también difíciles que se atraviesan. Y después una organización muy fuerte dentro del Nido son las Mujeres del Nido, que arrancaron hace 4 o 5 años, que ahora ya irán a contar, que han ido a muchos encuentros, y por ejemplo en este momento están yendo a hacer talleres a la cárcel y a compartir y a conversar, y bueno, y hacen un trabajo muy bueno. Y después son cosas puntuales, por ejemplo, que se generan. Algo muy importante, autogestionamos el carnaval del barrio, digamos, el desfile de llamada, que va por la 8ª edición, en donde vienen todas las movidas del candombe de Maldonado, todas, no solo las que te categorizan, sino que todo lo que se organiza de candombe en Maldonado, que son más de 14 agrupaciones, pero que de repente de la Intendencia o Dirección de Cultura solo se apoyan, digamos, a las que categorizan. Vienen para acá y se hace, la verdad, una tremenda fiesta, donde se juntan más de 4.000 personas. ¿Y que tiene el monumento en la entrada ahí? Eso, no sé, unas vecinas del barrio nos lo hicieron, que son digamos. 4 tamborileros, o 3 claro. tamborileros son. Claro, se llama Integración, que es un artista del barrio, Humberto Burgos, que cuando eligieron de hacer un monumento, digamos, a la comparsa del barrio, que se sentían ahí orgullosos con esta movida, lo hizo integrando los 3 grupos étnicos de mayor presencia en Uruguay, que Sí. el afro. Quien pase por ahí puede ver el monumento ahí. Total. Pero algo importantísimo que me parece que también ustedes de acá desde el Nido generan, y debe ser también una de las ideas centrales que ustedes lo deben pensar, es generar identidad del barrio, ¿no? Sí, generar identidad. Lógicamente, sin identidad no somos carne picada, siempre decimos, y la frente en alto. Siempre con una postura que nosotros podemos, que nosotros tenemos que tener lugar, el barrio, las personas del barrio tienen que estar sentadas en lugares de toma de decisión, que podemos pensarnos, y bueno, y eso, y también poner en valor un montón de cosas que tiene el barrio. Y la cuestión de la estigmatización que ustedes hablaron, eso cómo ustedes pueden revertir esa manera de pensar, porque en realidad es un tema cultural ese, ¿no? Y también de lo que quienes no viven en el barrio puede llegar quizás a pensar o a escuchar quizás en un medio de comunicación de qué es lo que sucede aquí en la capoeira. Y bueno, uno, para revertir esto que estamos haciendo acá, esto es muy importante, aunque parezca algo, una nota más, no, porque justamente las representaciones sociales de la capoeira se generan afuera, digamos, de la capoeira, y lo generan en medios de prensa. Entonces quiere decir que si suena una campana, tiene que sonar la otra. Y nos pasan cosas, claro, como en cualquier barrio, pero también pasan un montón de cosas lindas que con este tipo de acciones es lo que se revierte. Y también contando todo lo lindo que se vive, que por ejemplo esto que no lo conté, el proyecto puntual, por ejemplo la estufa solidaria, que se hizo muy visible este año. Cuenta si quieres un poquito de eso. Bueno, eso fue, este es el 2.º año, que se llama Proyecto Abrazar, que nosotros vimos en el 2018, el Instituto Pablo Tabelli de Mar del Plata sube una patente libre
una estufita. Y nosotros la hicimos y la probamos a ver, porque se adaptaba mucho como para esta región. Y anduvo. Entonces hicimos 3 reciclando material y con los materiales que tenía uno y otro compañero, y se instalaron. Y anduvo bárbaro. Entonces, para este año, un compa sistematizó la experiencia y se lo llevamos ahí a los vecinos de la Laguna de los Cisnes y aportó todos los materiales. Entonces nosotros pusimos la mano de obra y las herramientas, y eso se colocaron 10 estufas en casas de vecinos y vecinas. Para calentar la casa del vecino o la vecina que necesita. Y porque también para decir, el vecino te ve, porque a veces lo que nos pasa es que podemos vivir con mucha gente, pero que no ve nuestra situación y toda esa cosa. Y también la estufa visibiliza las cosas que están ocultas. Porque por ejemplo, este año se habló mucho de la gente en situación de calle, pero nosotros nos preguntamos, ¿por qué está tan presente la situación de calle y no están las personas que viven en su casa, y peor a veces que la situación de calle? Tal vez es que porque como sociedad nos molesta ver esos problemas en la calle, lo ponemos en tema y no ponemos al montón de gurizadas, un montón de familias que están viviendo sin suelo, sin piso, sin paredes, sin techo, con mala alimentación. Entonces también decir, bueno, hay que mirar para otros lados también, no solo lo que molesta socialmente o lo que queremos ocultar. Que le molesta a alguno. Que le molesta a alguno, claro. Claro, no, poniéndonos como sociedad y también saber tensionar. ¿Quién puso ese tema en el tapete? Sí. ¿Quién lo pone también? Porque a veces nosotros nos prendemos a temas y ocultamos otros. Yo lo que le quería consultar es sobre la autogestión y cómo manejar eso. Ustedes tienen un montón de actividades, imagino que lleva un esfuerzo enorme sostener eso, y que nos hablen sobre cómo gestionan y cómo llevan adelante los proyectos, y también cuál es lo que ustedes encuentran de gratificante en este proceso y cómo se ven a futuro. Bueno, los proyectos se llevan sin permiso y sin plata, decimos. Bueno, estamos aprendiendo, en este proceso vamos aprendiendo, porque si uno se pone a pensar, ¿dónde aprendemos a ser sujetos colectivos o sujetos políticos? Y si empieza a revisarse, como que estamos demasiado formados sobre la individualidad. Entonces acá la necesidad de juntarnos y el encuentro nos generó la necesidad de crear colectivamente. Y en ese proceso vamos luchando con nosotros mismos, Claro. entre no ser individualista y no de ser sujeto colectivo, y a la vez ir tomando la necesidad y nutriendo. Y lo que nos está pasando, hablo en lo personal, yo he aprendido muchísimo de un montón de compañeros y compañeras, solo compartiendo. Hay una militancia, si es el término, comunitaria, muy grande en el barrio. Hay un montón de gente que le dedica horas y horas y horas para cambiar la forma del barrio, para cambiar la vida del barrio. Algo que es muy bueno, que nombraron y que me parece que sería buenísimo que se les pudiera tomar de ejemplo quizás en todo el Uruguay, lo de las huertas comunitarias. Eso es importantísimo, y para salir también un poco de este sistema que nos obliga a que todos vayamos para el mismo lado, ¿no? Y justamente generar algo como una huerta comunitaria es algo muy valioso. Y sí, no solo el alimento, sino que el vínculo. Lo que necesitamos a veces no es solo resolver nuestras necesidades materiales, sino también las necesidades como seres humanos. Necesitamos del otro, necesitamos también de saber que mis problemas, si los comparto, en realidad, pero que nos pasa acá en el grupo, cuando compartimos un problema que a mí me viene ahogando, al final varios compas, la mayoría, pasan por lo mismo en diferentes situaciones. Entonces cuando lo compartimos decimos, pero este es un problema como de todos nosotros, bueno, como de todas nosotras, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿Cómo le podemos buscar la vuelta? Y bueno, y eso también no solo es un centro cultural, educativo, sino que también es un centro de salud. Acá nos sentimos mejor porque podemos compartir, y al compartir lo partimos.
y ya no lo tenemos más, ya lo tenemos en acciones para transformarlo. Y algo que tú decías que eras escultor. Sí. Disculpa de tu nombre. Leo. Leonardo. Leo, me conocen. Leo, Sí. bueno, Leo, tú dijiste que eras escultor. Y la gurizada, por ejemplo, los botijas, ¿se entusiasman con todo el Les tema? encanta Sí. todo. Yo empecé con la cerámica y fui evolucionando en la cerámica y me recomendaron los mismos maestros que fuera a estudiar escultura. Y bueno, y acá cuando llegué a este barrio me encontré que la tierra era greda y que se podía construir hasta casas y todo. Entonces ahí empecé a trabajar con la arcilla y los gurises me decían, me convía un pedacito y ahí bueno, empecé a repartir y me fueron poniendo al frente del salón. Te dieron más changas. Me dieron más changa. Y bueno, de ahí presenté un proyecto en la Casa de la Cultura acá en Maldonado y lo aceptaron y quedé como docente de distintas escuelas acá del barrio, las dos escuelas rurales que hay y la escuela de acá, que en aquel entonces no estaba, ahí se hacían reuniones para que se formara primero la escuela, la policlínica, después se juntó gente para lograr el CAIF, todos movidas de reunión de vecinos que eran agotadoras porque juntar 22 personas y mantener eso para hacer una asociación civil fue dificultoso, pero se logró. Y Aquí y en cualquier lado. acá y en cualquier lado. Y mantener eso, ¿no? Y bueno, y ahí al estar en contacto con la gurizada en las escuelas, fueron llegando y muchos gurises de acá del barrio que tenían la necesidad de hacer algo diferente, no había nada para hacer y ir a la Casa de la Cultura es muy lejos de acá. Necesitamos un foco más cultural también para salir de la presión de lo que uno en la cotidianidad vive, los niños, los problemas de las casas, y ahí lograban expresar muchas cosas y bueno, y aprendimos y vimos como muchos gurises lograron canalizar energías que tenían de violencia y logrando crear esculturas. ¿Tú lo notas eso? Claro que sí. ¿Notas la diferencia? Un ejemplo claro es que un niño acá en la escuela me lo trae la directora y me dice, mira, te lo podemos dejar acá en el salón porque no podemos con él. Y yo usé una psicología diferente y le dije, vení, ¿sabés preparar pintura? Me dice, no, nunca lo hice, como enojado. Le digo, mirá, pon estos tachitos, yo les daban tapitas de Coca-Cola, les daba para que pusieran un poquitito de pintura, porque si le das el frasco te echan todo. Entonces separábamos tapitas y poníamos los 6 colores primarios ahí, y bueno, y lo dejé como encargado de hacer eso y el gurí era el mejor. Y quedó ahí al lado mío siempre atendiendo. Y el que venía medio así como, dame una mano, repartite las hojas. Entonces notás cómo le cambias lo que demuestra que más allá de las currículas o las formas que puede tener ya de organización tradicional la educación, se necesitan, ¿verdad?, cosas que quizás sean alternativas para también ayudar. La espontaneidad, ir viendo cómo se maneja, porque todos los días son diferentes y cada uno se levanta diferente también. Entonces de repente un niño está un poco inquieto y hay que contemplar por qué es que está inquieto, porque muchas veces trae cosas que ve en la casa, problemas que hay familiares y va y se descarga en la escuela. Entonces hay que empoderarlos. Cuando uno lo ve así hay que encontrar un formato para darle algo, una responsabilidad, que él se sienta que tiene la oportunidad de ser alguien, porque si te excluyan es peor, quedás rabioso y querés hacer cosas negativas. Entonces siempre... ¿Cómo es el ida y vuelta con los padres de todos sus gurises? Muchos están ausentes, no se acercaban a la escuela y bueno, y los que se acercaban encantados, la verdad. Donovan mismo traía sus gurisas a nuestro taller, que era particular, y te das cuenta que hay un ida y vuelta, y nosotros nos encanta conversar con los mismos padres y con la familia en sí, y hay un ida y vuelta, hay buena onda. Lo que pasa es, claro, a veces si te sentís excluido querés tirar piedra. Entonces si vos le decís, arrimate que hay lugar para todo, ya está, ahí pasa desapercibido y entras, sos parte, te sentís parte, ¿viste? Que es lo que se necesita. Eso es importantísimo, ¿no? Tener contención. Sí. Tener contención, porque a veces la propia problemática que quizás estamos viviendo nos lleva también a sentir alguna ausencia de algo y bueno, sentirse parte de algo esencial. Pasa en todos los ámbitos, ¿no? Digo, el deporte también, el deporte es algo integrador, digo. Sí. Pero la cultura sin duda que
Sí, también pensamos como que ahí vos hablabas de la educación, que hay centros, por ejemplo, hay que educarse como para vivir e interpretar el mundo en que vivimos, pero también hay que educarse para vivir en el barrio y vivir con los vecinos. Y por eso está bueno estos espacios, sos parte de la construcción. Bueno, ¿tenías alguna otra pregunta? Justamente sobre eso que decía Donovan, porque Leo, yo escuchaba a Leo decir que bueno, el barrio se movió por el CAIF, se movió por la policlínica. ¿Cómo ven los vecinos ese tema de que a problemas comunes, como decías vos, soluciones comunes? ¿Cómo ven la organización barrial? ¿Lo ven como un vehículo para tramitar sus demandas o ven que la gente se busca, digamos, la vida y las soluciones individuales por otro lado? Hay una identidad en este barrio que a mí me ha marcado mucho, fuerte para el desarrollo de este barrio, e incluso hasta la organización en los terrenos, ha sido por los vecinos. Ha tenido una excelente organización por todo, de cumplir sus derechos y todas esas cosas. Como dice Leo, la escuela, la UTU, CAIF, estos espacios, todo lo ha generado los vecinos organizados. Y como cualquier otra demanda que tengas, se junta. De repente no hay una constante porque no sobran los tiempos, digamos, como se ven en otros lugares, pero nos tocan un derecho y la gente se organiza muy rápido y con mucha cantidad. Bien, nosotros ahora vamos a ir con nuestro compañero Javier de León, que está haciendo una nota por afuera, ahí en exteriores, en el barrio, y enseguida volvemos. Vinimos a conversar con Raquel Moreles y Teresa Noar, que es de Club Orquídeas del Lago. Buenos días, gracias por permitir a la clase radio entrar acá, en esto que es su casa. Muy bien, buenos días, muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias por venir. No, por favor. Vamos a contarle un poquito a los escuchas de la clase radio cuándo se fundó Orquídeas del Lago. Orquídeas del Lago se presentó el proyecto en 2017 y bueno, y de ahí arrancamos hasta el día de hoy. Fue un proyecto que salió de la comisión barrial de ese momento. Se formó una subcomisión y bueno, y después hicimos todas las investigaciones y nos dijeron que teníamos que fundarnos como centro de adulto mayor o club de adulto mayor. Así que estamos cumpliendo ya el 8º año, Sí, ya sí. un trabajo que han hecho con Sí. el barrio. Vamos a contarle un poquito a la gente, a los escucha, qué actividades realizan en el club, qué tipo de talleres y demás, Teresa. Y no, y se hace costura, se hacen pintura, todo lo que es manualidades, todo se hace. Después nos reunimos los jueves y primeramente vienen chicos de educación física y hacemos juegos y después de todo eso siempre nos reunimos ahí, tomamos mate, tomamos un té, si hay música se baila, que es el Claro. final. Todos los jueves a las 2 de la tarde ya empieza la actividad. A las 3 vienen los chicos de educación física y después ya seguimos lo de nosotros. Claro. ¿De cuántas aulas estamos hablando que vienen al club? Y vienen 10, 12. 10, 12. Raquel, ¿qué significa para ti ser parte de Orquídeas del Lago? Y es algo muy lindo, paciencia, adquirir paciencia con las personas mayores, que es un aprendizaje, porque a veces los más jóvenes y no tan jóvenes estamos un poco más apurados, y empezar a escuchar con atención, bueno, todo, alegría, disfrute, aprendizaje todos los días. Claro, contener también, ¿no? Eso también habla del amor de un ser humano hacia la sociedad, también hacia los por adultos eso, mayores, ¿no? Disfrutar las actividades de otra manera, ¿no? Claro. Que antes uno, cuando es más joven, se preocupa por el qué dirán y tal, y después llega a determinada edad que no importa, yo no estoy diciendo nada, vamos Sí, para adelante, vamos a darle. Está bien. ¿Qué estarían necesitando en este momento el club? Y en este momento una necesidad que tendríamos es son los aires acondicionados, que nos sacaron los 5 que teníamos.
los dueños de lo ajeno se lo llevaron. Y después vamos bien, digo, con las nuevas autoridades, haciendo los contactos nuevamente y bueno, disfrutando. Y ahora estamos con las nuevas autoridades de desarrollo y políticas inclusivas, que tenemos coro con Miguel Lencina, y por ahora, digo, siempre algo se precisa, pero digo, sí, urgente no. Primero es contactarnos con las autoridades, hacer reclamo y después decir, bueno, claro, sí nos falta tal cosa. Está perfecto. Como corresponde. Perfecto. Raquel y Teresa, muchas gracias por recibir a la clase de radio acá en su casa. No, pero por favor, nosotros estamos muy agradecidos de que hayan venido y que se vayan enterando de que los jueves, toda persona mayor que quiera venir a pasar un rato lindo ahí entre todas. Están invitados a pasar por acá. Todos a pasar por acá, todo el que quiera. Pues. Y no tan mayor, porque estamos vinculándonos mucho con lo intergeneracional, ¿no? Diferentes edades y bueno, diferentes actividades, como hacemos con la gente de las lonjas y todo eso. Muy bien, amigos. Volvemos a estudios, al nido, donde están los compañeros. Ahora vamos a continuar, vamos a cambiar un poco el eje de la conversación, porque estamos en presencia de parte del grupo femenino aquí del Centro Cultural El Nido. Le agradecemos a nuestro compañero Javier, que está en las calles de Javier de León, que está en las calles del barrio y las está recorriendo y conversando con los vecinos. Pero ya estamos en presencia, disculpen, ya me olvidé los nombres, es cosas que pasan y que me pasa bastante a mí, pero si se quieren presentar... Graciela y Claudia. Graciela y Claudia, muchísimas gracias por venir a compartir aquí con nosotros y por dejarnos entrar al nido, que es la casa de todos ustedes, de todos los vecinos. La verdad que sí. Bueno, ¿desde cuándo que están integradas ustedes acá? Yo empiezo. Vale. Yo hace 8 años, yo 1 año y medio recién que estoy acá. Con ellos compartir, pero los conozco desde hace 8 años de que empezaron acá y siempre los escuchaba porque yo soy como el burro, veo con la zanahoria, escucho un tambor y voy derechito y siempre me decían, ¿y cuándo vas a venir? Y siempre por una cosa por otra fui dejando y porque ya lo tengo incorporado desde chica, eso no sé por qué, pero lo siento en el alma y bueno, pero no podía por el trabajo y por todo, hasta que un día me dice, sí, siempre sí que vas a venir y no venís nunca. Entonces dije, estoy casi en los 78, dije, sí, no voy ahora o nunca. Entonces, porque tuve por empezar 2 veces, me han invitado en otros lados, pero yo siempre con problemas y no pude ir. Entonces dije, bueno, la tercera la vencida, voy. Y yo vivo cerca de acá. Ahora, antes venía de vez en cuando, pero ahora... Me encanta la laguna y estoy todo lo que puedo acá en la laguna. Y bueno, y empecé con ellos hace 1 año y medio. Y cuando llego acá, estaban todos sentados y miro así. Ay, digo, todos jóvenes. Digo, bueno, acá vino la Benjamina. Y bueno, pero son de la planta, son divinos, porque además me enseñaron, vengo a talleres y toco el chico. Y yo toda la vida toqué, pero de oído nada más, y en mi casa, en una lata, en un tanque, en cualquier cosa, porque en cada grupo que teníamos una comida o terminamos de comer y ya armaba una batucadita. Y bueno, y vine y empecé a aprender, pero me costó mucho porque yo al hacer, digamos, el ruido decía, yo hago como que hago 2 tambores en uno, entonces me costó, pero acá son todos divinos, todos me daban para adelante, yo digo, acá me van a echar toda esta juventud, me va a decir, esta vieja que está haciendo acá. Y bueno, pero pude, y el sueño mío era desfilar, y empecé en los barrios así con ellos en el año, y el sueño mío era llegar a Piriápolis. Y cuando llegué a Piriápolis, bueno, 1:50 con el tambor, no podía creerlo. Fue divino, fue ahora en Carnaval. Qué cosa más divina, sentí una cosa que no sé, pero gracias a ello, porque usted entra acá, y esto es otro mundo. Yo nunca le digo a todos, le doy gracias y gracias y gracias, porque en los años que tengo se habré conocido, ¿no? Gente. Además fui fotógrafa, 18 años te podía imaginar si habré conocido gente, pero como esta gente de acá, es que la gente no se imagina, mientras no vengan acá, no se imaginan lo que es esto. Es un grupo tan bueno, acá es todo para uno y uno para todos. A mí me cuidaban, iban,
el decir, ¿querés agua? ¿Querés esto? Me cuidaban como si fuera. Digo, yo puedo, ya le voy a decir si no puedo. Pero divino, divino. La verdad que les doy las gracias siempre porque mi sueño fue llegar a desfilar en una comparsa. Ya, no sé, le agradezco toda la vida porque a esta edad, si no, otra vez no iba a ver. O capaz que sí, pero si no me echan, ¿no? Pero es un grupo, es que hay gente, yo voy al supermercado, a la ruta, porque me venden, me conocen, después que ando acá, viste que te conocen, y digo, pero ustedes no conocen el nido. Dice, no, porque son empleadas, pero vienen de pan de azúcar. Digo, pero vayan, porque es divino. Y ya he conseguido unas cuantas, al ir al supermercado les comento, y que la gente no sabe lo que es esto. Esto es un mundo aparte. Venís acá y no te dan ganas de irte. No, es hermoso, hermoso lo que hacen ellos. Yo estoy en esto nada más, no hago otra cosa, pero las mujeres como trabajan acá y todo, eso que están haciendo ahí afuera, eso es todos trabajando y todos a pulmón, cada uno colabora con lo que tiene, y nada de pagar a nadie, todo, le dice, hay que hacer esto, ¿quién tiene tiempo? Yo puedo, todo así. No, es un mundo aparte esto, la verdad. Y le pregunto, ¿usted es oriunda de acá de Maldonado? No, soy de Canelones. De Canelones. Vivía en tengo casa en Costa Azul, pero la alquilo para poder vivir, porque la jubilación no da, desgraciadamente. Sí. Y como me gustó acá, mis hijos dicen, mamá, hace 9 meses que estás allá y no venís. Digo, no, acá estoy, venga. En el año que empecé acá, no falté una vez a un ensayo ni a un taller. Dejé todo. Mis hijos me dicen, mamá, sí, no, pero me respetaron todo. No falté, no fui a cumpleaños, no fui a nadie, acá y acá. Y bueno, y así logré. Y dijo que el tamboril siempre siempre me gustó. Siempre le gustó. Siempre. Y a mis hijos les gusta la música y todo. Pero dice, mamá, no sé dónde sacaste eso, no sé, de chica. En mi casa había un tambor que papá antiguamente se iban de turismo una semana. Y había un tambor ahí que vio que de la barra tocaba y lo dejaban en casa. Y yo de oído nada más, escuchaba y entonces lo hacía 2 en 1, que el profesor me dice, todo me hacía, no, te hacían así, cuídate. Y me iban, mientras aprendía, me ayudaban ellos, porque iban al lado mío y me decían, mira, ¿qué te pasa? Porque, claro, cuando empieza a levantar la comparsa, a mí se me iba el palito para la manera que yo tocaba, digo, yo hago barullo, lo hacía 2 en 1, claro, para armar una cosita, pero todo de oído, porque nunca fui a ningún lado. ¿Y fotógrafa de profesión? Sí, fotógrafa de profesión, 18 años, y después que vengo acá digo, si saco el 5 de oro, tiro el celular y me voy al campo. Pero divino, acá esta gente, ojalá hubiera muchos lugares como este, capaz que hay, yo no los conozco, pero como esto, impagable. Luisito. Claudia, yo te quería consultar por cómo surge este grupo de mujeres del nido y qué actividades y qué proyectos tienen. Bueno, las mujeres del nido están mucho antes que yo me sumé hace 2 años con un taller de escritura y lectura creativa, en la línea de esto que hablaban Leonardo y Donovan, la necesidad de construir otras líneas narrativas, ¿no? Esto de lo cotidiano que traían, bueno, en el deber ser que nos dicen en la escuela, que nos dicen en los centros educativos, en las instituciones tradicionales, no se condice muchas veces con las realidades de las vecinas, de los niños, de los adolescentes, y con situaciones que van dando en el barrio, porque es muy importante eso, las temáticas surgen del territorio. Fue que desde las mujeres del nido surge la propuesta de hacer unos encuentros de escritura y lectura feminista, y yo le agregué lo creativo, ¿no? ¿Y qué se manifiesta en esa escritura de los vecinos? Porque es de manera espontánea, ¿no? ¿De generación libre o tienen una temática ya marcada? Bueno, nosotros nos alejamos bastante de lo que es la alta cultura, ¿no? La cultura es mucho más amplio que aquello que nos han presentado en la escuela, en el liceo, esa cosa formal. Y el espacio se da para la toma de la palabra y otras narrativas, ¿no? El año pasado tenía que ver con la interpelación de lo cotidiano, ¿no? Esto que lo cotidiano a veces se nos muestra como que es de una sola manera, y en realidad esto, repito,
lo que viven, las particularidades de los vecinos a veces no es lo que debería ser o lo ideal, ¿no? Entonces que eso tenga una voz propia y pueda ser escrito. Acá no hay una forma de escribir, si bien buscamos una estética, en la escritura surge de acá, es propia, ¿no? No sé, esto de muchas veces el trajín del día a día, no sé, las vecinas no tienen tiempo para sentarse a escribir o leer como se hace en la alta cultura. Pero justamente en eso, en esa misma espontaneidad que tú dices, ¿verdad? Sí. Y que no esté estructurado. ¿Te ha sorprendido algo? Sí, claro, ¿Sí? por ¿Sí? supuesto. ¿Y qué es lo que De más hecho, para mí esto es un oasis pedagógico, ¿no? Es donde me nutro, digo, yo soy docente y para mí esto es formación. Es sumamente importante lo comunitario, que eso es algo que no está en las formaciones académicas. Siempre hay una bajada de línea. Bueno, acá es al revés, partimos de lo que conocemos, de nuestras vivencias, y de ahí empezamos a escribir. Se da en cuentos, se da en poemas. Este año estábamos trabajando mucho la escritura colectiva, con Cadáver Exquisito, y a veces Cadáver Exquisito, y a veces otras formas colectivas que vamos interrumpiendo la escritura de la otra para meternos. Cadáver Exquisito. Sí. Explícanos qué es, porque no tenemos El Cadáver ni la mínima Exquisito, idea de... el Cadáver Exquisito es una forma de Un tema de escritura Fito Páez. que es una corriente artística que se da en las artes plásticas, pero también en la literatura, que, por ejemplo, yo empiezo escribiendo algo, yo siempre traigo un texto disparador, según lo que se va hablando en el taller anterior, para seguir una línea, ¿no? Este año tiene que ver con esto, con la interpelación de nuestra identidad, la deconstrucción de esa identidad impuesta colonial, encontrarme, mirarme al espejo y decir, yo no soy europea, no me bajé de un barco, o sea, un poco eso, ¿no? Que a veces menudo laburo es medio, no, pero está buenísimo, ¿no? Las cosas que salen son geniales. Y en esa línea buscamos una temática y cada uno empieza a escribir, pero yo escribo y él no va a saber lo que yo escribí, solo le voy a dejar una palabra para que pueda continuar la escritura, que en un principio diría, esto no va a tener sentido, y cuando se despliega el papel, que queda como un abanico, hay un texto hermoso que ya pasó la información. El 11 de octubre, que se va a hacer una actividad acá, vamos a presentar el fanzine de este año. Ya tenemos un fanzine del año pasado que se llama Nuestro Cuerpo Territorio, que fue un poco la temática transversal del taller. Y nada, lo tenemos acá a disposición para quien lo quiera adquirir. Y este año, el 11 de octubre, vamos a presentar el de este año. Sí. Claudia, nos comentaba Donovan que incluso han desarrollado talleres en cárceles. Y justamente este tema de las carencias y las privaciones de derechos humanos que viven la gente que está privada de libertad está muy sobre la mesa, y es importante ponerla también de relieve. ¿Qué han sacado de esos talleres? ¿Cómo lo han vivenciado esa experiencia? Todo aprendizaje, todo aprendizaje. El lugar desde donde se va, todo lo que surge del nido viene, no es con una bajada de línea, sino desde la construcción. Llegar al territorio que nos toque habitar y construir desde el territorio. No llevar nosotros qué se va a hacer. Y nada, este año todavía se están haciendo los talleres y nada, ha sido con la temática candombe, que creemos que es algo que nuclea, que empodera, y nada, son hermosos, hay danza, hay contexto histórico, de recorrido del candombe, de dónde viene, las raíces. Y sobre todo el encuentro, ¿no?, con las mujeres privadas de libertad, que es nada, súper fuerte y enriquecedor. Que algunas están con sus hijos ahí. Sí, en este caso nosotras no, las chicas que van no están con las infancias, no, pero sí tienen hijos que están afuera, y es bastante complejo, sí. Algo también muy interesante que quizás tú como docente nos puedas explicar, y algo que ella dijo, las diferentes generaciones que conviven aquí en el nido. Sí, eso es, bueno, no paro de decir que es
enriquecedor. O sea, todo lo que sucede acá es es cambiar la mirada. Necesariamente. ¿En qué sentido? En que es otra forma que no es, se sale de lo que se entiende por lo normal, lo comunitario, y me parece que esto es sumamente importante. El trabajo comunitario que se da nos rompe las lógicas, esto de, bueno, tenemos los niños por un lado, no, acá confluye todo y la voz es de todos, ¿no? Lo que se plantea tiene que ver con todo, no hay una estructura piramidal donde, bueno, vamos a hablar de esto y de ahí para abajo. No, es completamente al revés, ¿no? Se identifica las temáticas que se quieren abordar, los problemas de la comunidad, y de ahí se empieza a trabajar en los diferentes niveles, ¿no? Y por eso pueden convivir las diferentes generaciones también, ¿no? Y algo que también, analizando de todo lo que ustedes nos han contado acá, y de lo que han generado desde el nido, ¿verdad? Como comunidad, y lo que hacen también por fuera, ¿no? Como ustedes contaron, de ir a visitar a personas que están privadas de su libertad. Esto es importante también decirlo. Esto surge, yo hace 2 años que estoy, pero las mujeres del nido hace mucho más tiempo. Y el trabajo en red también, ¿no? Los talleres en la cárcel surgen por el vínculo con las mujeres rurales también. No, hay un trabajo en red sumamente importante también. Y lo de las mujeres rurales, que en su trabajo de desempeño en el ámbito rural, o de qué manera es la relación con ellas. Son un colectivo donde tienen diferentes proyectos. Uno de ellos son los talleres en la cárcel. Y por conocer, o sea, el nido es, creo que no es un oasis pedagógico solamente para mí, sino para la región. Y nada, esto, el boca a boca, el saber que acá se hacen cosas potentes, generan ese tipo de vínculos con otra gente que también es potente. Y algo que yo les quería preguntar era que lo que sucede acá, quizás quererlo traspolar y llevarlo a otro ámbito, vamos a decir, a la ciudad de Maldonado, ¿verdad? Que ya tiene sus formas desde hace siglos, y es muy difícil crear algo parecido aquí, con la misma forma o con el mismo funcionamiento que ustedes tienen, de llevarlo a un lugar así que ya tiene que sería muy bueno que se lograra, ¿verdad? Y que se contagiaran un poquito del nido. Pero digo, como que acá ustedes también, como ha sido un barrio que se fue formando y ha crecido de manera imponente, ustedes también pudieron aprovecharse de eso y que el nido siguiera creciendo. Pero vienen de todos lados, vienen de Maldonado, vienen a los talleres de acá. Y no sé si dijeron que hay taller para niños ahora que pusieron, a las 6 de la tarde, los jueves, y vienen. ¿Y qué talleres hacen los niños? Juegan, son impagables las mujeres de acá. Primero le hacen cosas de maestros, ¿no? Pues yo vine 2 veces nada más a verlos. Les enseñan a jugar, les enseñan al respeto, que primero tienen que dejar hablar a la gente, todo, porque hay que verlo, los niños son difíciles. Y que yo decía, ay, van a empezar con eso, se van a enloquecer. Y bueno, pero las mujeres de acá y el profesor, yo qué sé, le dan eso, después de tarde le hacen una merienda antes de irse, con de todo, con la chocolatada y con de todo, y después con el tambor. Les enseñan a tocar el tambor. Pero hay que verlo. Que nunca falte. No, pero hay que... Luego tienen más oído que uno, ¿eh? Mirá que lo escuchás a ellos y decís, ay... Pero es divino lo que hacen, la verdad, y cada vez vienen más niños. Hay algo que no podemos olvidarnos, que nos dijo Leo que teníamos que hablar de los lugares deportivos que hay. También, sí. Las canchitas, ¿no? Las canchitas, que cada vez hay más. Los sábados, yo no estoy muy al tanto de eso, pero los sábados yo he estado oyendo que hay cantidad de gente, familias enteras que van, porque juegan al fútbol, las chiquilinas, todo. Porque el deporte, uno que viene del deporte, aunque no se me note en este momento de mi vida, sin duda que es integrador. Sí. Y ahí es donde confluyen quizá, y también más allá que tengamos diferentes realidades, ¿verdad? Unos tengan un mejor pasar o otros estén en un momento difícil. En el deporte ahí como que somos todos iguales. ¿No? Y cómo juegan y cómo se divierten y lo sacan de la calle.
yo los veo venir, yo salgo a caminar mucho y los veo venir a los chiquilines, van con la botellita de agua, con una pelota, y converso con ellos cuando voy caminando y dicen, no, vamos a jugar al fútbol. Ah, bueno, digo, ahí está, divino. De todas las edades, pues hay chiquitos y hay grandes, hay de todo. Y cada vez están haciendo más canchas. Es hermoso, la verdad, es hermoso. Bueno, les agradecemos mucho. ¿Puedo pasar pasa, una información que tenemos en octubre? También hacemos un espacio de cineforo con Marcos, un compañero que en este momento está de viaje. ¿Y dónde lo hacen acá? Acá está la pantalla. Y los miércoles cada 15 días. Y este año somos sedes de un festival interbarrial que se origina en Argentina y se transformó ya no solamente Argentina, sino más latinoamericano. Ahí participan sedes de Brasil, de Chile, de Bolivia, de Perú. Y este año participamos acá en Uruguay también, con la sede que va a ser acá en el Nido. Y la particularidad son que los audiovisuales que vamos a pasar son generados por la gente de esos barrios, de esas sedes. Y nosotros acá cerramos con un corto realizado acá en el barrio por Andrea Rodríguez, una vecina, que lo va a presentar y ella va a estar acá para compartir después del corto, así que están todos invitados a... Y cierro con la pregunta, porque íbamos a ir de vuelta con Javier, nuestro compañero que está por las calles del barrio, pero cierro con esta pregunta que se me ocurrió ahora, Luisito, ¿qué va a hacer? ¿Alguna vez pensaron, cuando vinieron acá al barrio, que les iba a pasar todo esto que vienen viviendo dentro de este centro cultural? Yo hace 25 años que estoy acá, pero han podido ponerse a pensar, recapitular, todas las vivencias que han tenido acá. La verdad que divino, te lo dejo. Hermoso. No, yo como docente realmente estoy, si bien yo acá no habito el espacio como docente, me puedo palpar, se vuelve material todo aquello que leemos, que la pedagogía es esto, que la pedagogía es lo otro, que cómo hay que educar, que cómo las estrategias. Y acá es la práctica, y mucho más, además. A veces hago el chiste de esto de la escritura, de los libros, que yo estoy muy por los libros, pero acá es la oralidad, es la práctica, el hacer, que nada, a mí fue como una explosión esto de poder encontrar tanta teoría, que a veces queda redundante. Acá eso se materializa y más todavía. Falta escribir. Bueno, se confirma que lo teórico sin movimiento no. Completamente. Y queda corto, diría, lo teórico. Sí. Muchísimas gracias. No, por nada, gracias. Y les agradecemos por recibir. Y que sigan muchos nidos como va a seguir este. La reacción, va a seguir, por supuesto que va a seguir. Además, digo que ya con todas las diferentes actividades que tienen, nos van a obligar un poquito también a que tenemos que venir más seguido. Bueno. Es increíble, y lo que hacen, y todos, porque todo es una unión acá que es impresionante, nunca vi, la verdad que no, porque siempre hay problemitas cuando en los grupos grandes, pero no acá, todos para uno precisa algo, ya van todos a ayudarle, que le robaron a uno, ya fueron todos a ayudarle y le armaron la casa porque le habían roto de todo, no, son así acá, y Donovan y Lucía, que son los cabezas, ellos llevan todo. Es increíble. Acá los compañeros me pasan el chisme de que Javier de León está rumbo a la Laguna del Sauce, que va a hacer una nota en la Laguna del Sauce. No sabemos si lo va a hacer en la laguna o en la orilla de la laguna, pero va a ser cerca de la laguna. Es artista para ella. Así que nos vamos con Javier de León. Muy bien, estamos conversando con Edison González, el pelado de acá de la Capuera. Edison, me estabas contando, tú viniste en el año 89. Vine por primera vez en el 89 a la Capuera. ¿Cómo diste con el lugar? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, en esa época como que ya estábamos viendo que no nos sentíamos muy a gusto dentro de las ciudades que venían. Claro. Y estábamos buscando lugares de escape, si se quiere, ¿no? Lugares naturales. En realidad estábamos en la ciudad, pero carecíamos de un acceso a una laguna, tierra. ¿Tú vivías en Montevideo? Yo soy de Punta del Este. De Punta del Este. De Punta del Este, que cuando tenía barrios obreros, ¿no? Claro. Y hasta los 20 años.
y después nos fue desplazando Claro. el progreso de Punta del Este. El bochinche, el ruido. Y bueno, acá como que encontramos un lugar donde habíamos empezado a escuchar de autogestión, de cultivos orgánicos y creímos que era un buen lugar para poder desarrollar todas esas inquietudes que teníamos, ¿no? Año 89 estamos hablando que habían, ¿cuántas personas acá? 200, 300 personas. Acá muy pocas personas, era todo monte, había un grupo de casas en la ruta, que estaba la familia de acá del lugar Bartaburo, que tenía como una roticería, y algunas casitas que, claro, fue lo que más primero creció porque tenían el acceso a la ruta, porque no había ómnibus. Claro, acá, y claro. ahí tenían. Y después había acá al fondo ranchitos de pescadores, y que se fueron agregando otros ranchos de gente que vivía en Canelones, en San José, que venía a pasar los fines de semana, a pescar acá, reuniones de amigos. Y eso fue así hasta el 2000 más o menos. No había mucho crecimiento. Fue como entre el 2000 y el 2005 que se empezó a venir como una avanzada más, con la crisis, más ¿no? intensa. Sí, fue ahí. Que yo siempre trato de acordarme de hacer la diferenciación de que entre las personas que elegimos venir acá por opción, porque el lugar nos resultaba atractivo, y personas que cayeron acá porque ya no podían pagar un alquiler. Claro. El tema de la tierra. Solucionar problemas de vivienda, ¿viste? Claro, ¿qué tema? Y acá podían de repente conseguir un traspaso de terreno, donde se instalaba una carpita, que era la clásica, era venir, armar una carpita y empezar a armar un ranchito. Costanera. Claro, chapa. sí, con lo que pudiera, porque ya te digo, no había barraca y tampoco teníamos vehículos como para... Había un ómnibus de mañana, en un momento se empezó en la línea 8. Había un ómnibus de mañana que los que veníamos de Maldonado, la mochila, trabajábamos en el día y nos íbamos en el mismo ómnibus que venía hasta acá y nos llevaba en la tarde, cuando teníamos plata para el ómnibus. Ya, además tengamos caminando. Y bicicleta. Usábamos mucho la bicicleta, íbamos a Maldonado, Pirápoli, no te digo todos los días, pero 3 veces por semana por lo menos la hacíamos. 7 kilómetros. Sí. Algunos compañeros, viste, un hornito de barro salió por ahí, elaboraban pan y eso y salían a vender a otros lugares también para sobrevivir y para poder seguir avanzando acá A esta realidad de hoy, Edison, ¿de cuánta gente está viviendo acá? ¿6-7 mil personas están viviendo ahora? Nada, por el censo que nosotros consideramos que no cubrió todo, da como 4.000 y algo, pero por otros indicadores como contadores de luz, el registro de gurises en las escuelas y todo eso, se calcula que hay cerca de 10.000 personas solo en la Capuera. Más los otros barrios que también han crecido, como Sauce. El Pejerrey fue siempre más lento porque es área rural. Entonces ahí los terrenos no pueden ser menos de 2 hectáreas, ¿viste? No ha habido un crecimiento para ahí. Ahí lo que se ha mantenido más como lo conocí yo, está bastante parecido igual, ¿viste? Edison, y con el tema del crecimiento, también la inseguridad, ¿no? Bueno, sí, el avance de la urbanización y yo creo que la densidad, ¿no? Como un hacinamiento vendría a ser, como que las enfermedades sociales también acompañan todo eso, ¿no? Claro. Como te decía, acá creció mucho cuando empezaron a haber ómnibus. Cada poco, entonces la gente que antes no tenía transporte, pero podía acceder a trabajos en otro lugar, y ahí fue como una ola grande que hubo entre el 2000 y el 2005. Y la inseguridad también, sí, yo qué sé, ¿viste? Nosotros, como te decía, vinimos porque no había luz, ¿viste? Claro. Nuestras aspiraciones no era tener un plasma, no era tener un... La piqueta fatal claro, y todas esas cosas acompañan también, ¿viste? Claro. ¿Cómo, Edison, la última, cómo visualizás a la Capuera para adelante? Bueno, yo ahí tengo que referirme al nombre de la Capuera también, ¿viste? Porque esto antiguamente era una estancia que tenía 8 potreros, que la estancia todavía está, hay un casco que está frente al aeropuerto ahí, que hasta hace poco tiempo hubo un molino viejo, había 8 potreros que se dividían, había 4 a este lado de la ruta y 4 de aquel lado que iban desde el potrero hasta acá, ¿no? Del arroyo potrero hasta acá.
Y el único potrero que tenía nombre era La Capuera, que comprende a este pedazo, ¿no? Averiguando un poco la etimología, la palabra, eso como que deriva del guaraní, Capuera, que es como un monte que fue talado, degradado o quemado, pero que está en constante crecimiento. Regeneramiento, ¿no? Regeneración. Y yo creo que La Capuera es eso también, ¿viste? Que el lugar tiene mucho para decir, ¿viste? A veces venimos nosotros, pero el lugar dispone de otra cosa y se conservan. Mirá, esto es lo que es una maravilla, ¿no? A pesar de que hay 10.000 personas de repente acá, se sigue conservando. Se sigue preservando todas esas cuestiones, ¿no? Edison, muchas gracias por recibir a la clase radio y bueno, nos vamos a estar encontrando. La última que te quiero decir, que creo como veníamos también, ¿viste? Viendo un poco como que esto fue, en el 66 fue el primer intento de fraccionamiento donde se presentaron los primeros planos en catastro, ¿no? Y vos lo ves y da todo para que era un barrio privado, ¿viste? Entonces la gente, nosotros, como que al ocupar este lugar, porque ese fraccionamiento nunca se desarrolló, porque con la aprobación de ese fraccionamiento accedieron a préstamos de bancos que levantaron la plata y se mandaron mudar y abandonaron todo, y después nosotros, la gente, empezamos a ocupar lugares que eran necesarios para desarrollar nuestra vida. Que tenían otra... Y hoy por hoy estamos en un lugar privilegiado. Privilegiado. Muy bien, Edison. Gracias por esta otra clase de radio. Nos vamos a estar encontrando, porque la clase de radio va a seguir viniendo acá a La Capuera, visitándolo a los amigos del nido. Así que bueno, nos vamos a estar reencontrando. Impecable. Muchas gracias. La clase radio. En cada barrio se escucha la misma voz que insiste. Si el pueblo lucha y sueña, la clase radio resiste. La clase, la clase, la clase. La clase radio.